Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que me escuchan por esta plataforma de YouTube. Les habla León Vircán de aquí del canal Defensa de la Fe Cristiana. Le damos gracias a Dios, al eterno Dios, por su gran amor y su infinita misericordia. Porque a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, ha proveído salvación y vida eterna para todos aquellos que en Él crean. Hoy día traemos una pequeña palabra para que sea de bendición a todos los oyentes. Y de inmediato vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y dice así la palabra de Dios. La leemos honrando al Dios Padre, Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Amén. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Señor, Dios del universo, Dios de toda gloria, Dios de toda santidad, te damos gracias por tu infinito amor. Gracias porque usted pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Para traer una palabra que sea de edificación, exhortación y consolación a todos los que la puedan oír. Que sea su Santo Espíritu, mi Dios, Padre mío, que obre de una manera especial en cada uno. Para que puedan atesorar esta palabra y ponerla por obra. Para que aquellos que no crean, crean en Jesucristo, el autor y consumador de la fe cristiana. Y que esta palabra sea para bendición para todos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Poderosa palabra que en el día de hoy Dios permite traer por su infinita misericordia. Para traer conocimiento para nuestra entera edificación y arrepentimiento a nuestras vidas. Si llevamos un cristianismo mundano o si todavía no hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y Redentor y hacerlo Señor de nuestras vidas y así poder atesorar la palabra en nuestros corazones y ponerla por obras. Por medio de este versículo entendemos definitivamente que quien establece que los hombres mueran una sola vez es Dios. Cuando la persona da su último suspiro de vida y el corazón deja de latir, se produce un juicio. Y yo le pregunto, ¿cuál de los juicios? Porque hay varios. Juicios que Dios determinó en un principio y juicios venideros, según la palabra de Dios. Cuando nos vamos y escudriñamos las escrituras del Viejo Testamento, podemos encontrar varios juicios que Dios hizo. Desde el Génesis, cuando Dios determina sacar al hombre del Edén y a la mujer por causa de su desobediencia y trajo juicio a cada uno de ellos, incluyendo a la serpiente y a la tierra. Lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versículos del 11 al 19. También en la época de Noé, donde el Creador determinó abrir la catarata de los cielos y enviar un diluvio que arropó la tierra completa por causa de la maldad del hombre. Lo podemos leer en el capítulo 6, versículo 5. Y solo se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y los animales que Dios trajo al arca. Lo pueden también leer en el capítulo 7 del Génesis. Y otros juicios que han de venir escatológicamente hablando, como nos muestra el libro de Revelación, que son 21 juicios que se darán en los 7 años de la tribulación. Pero este juicio que menciona Hebreos 9:27 es sin lugar a duda, si la persona muere en Cristo, sube definitivamente a la presencia de Dios. Pero si la persona muere sin Cristo, va directamente a un lugar de tormento llamado infierno,
óigame bien, llamado infierno, mi querido amigo que me escucha, y hermano también, a esperar su segundo juicio y por ende su segunda muerte en el juicio del gran trono blanco. Lamentablemente. Y todos estos versículos vamos a ir dando más adelante. Y vamos a comenzar con las personas que no aceptaron a Cristo, que fueron ateos, que fueron desobedientes, o aquellos que no quisieron oír el evangelio de salvación, o aquellos que decían que no querían que le hablaran de religión, o aquellos que se apartaron del camino de la verdad, en que un día fueron iluminados, pero se desviaron por senderos de perdición y cayeron a la corriente de este mundo y no se arrepintieron por su concupiscencia, y llegó el día en que murieron sin esperanza y fueron sepultados. Según la palabra de Dios, todos los que no aceptaron a Jesús como su Salvador, por cualquier razón, irán a un lugar de tormento, primeramente llamado infierno, por su desobediencia y no creer en el Hijo de Dios, por no escuchar el evangelio de salvación y no abrazar la gracia de Dios, por llevar un cristianismo fake, un cristianismo falso. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, dentro de su ministerio terrenal, predicó acerca del reino de Dios e innumerables veces del infierno. Y más aún lo relató en la historia de Rico y Lázaro. Algunos dicen que es una parábola, otros dicen que es una historia real que ocurrió, pero si es parábola o si es una historia que ocurrió en el tiempo de Moisés y los profetas, como nos revela estos versículos, lo que tenemos que tener en cuenta que fue el propio Jesús quien escribió dónde iban los injustos y en qué lugar se encontraban los justos antes de hacer la obra de redención en la cruz del Calvario. Vamos al capítulo para leer y así darnos cuenta de la realidad de este juicio, mi amado hermano y amigo que me escucha. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Y dice así la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Oigan esto. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham. Dice: no, padre Abraham. Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo:
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nos damos cuenta, mis amados, que el rico había recibido sus bienes en vida. Versículo 25. Posiblemente había recibido la herencia de sus padres y había caído en avaricia, porque no se acordó de los pobres. No le dio ninguna limosna a Lázaro, que según la Biblia estaba echado en la puerta del rico. Versículo 20. Y más nos dice la Escritura que cada día hacía banquete con esplendidez. No sé si usted ha ido a uno de esos restaurantes buffet, que hay muchos platos, de diferentes platos, y la gente se sirve, come, se para, se sirve y come otra vez, se para, se sirve y come otra vez, porque hay diferentes platos, ¿verdad? Y dice que él que hacía banquete cada día con esplendidez. Imagínese usted. Y el pobre mendigo echado afuera, lleno de llagas, que aún los perros venían y le lamían. Y Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Pero el rico nunca fijó los ojos hacia afuera. Nunca tuvo misericordia de este hombre llamado Lázaro. Nunca cambió su corazón de avaricia, tomando en cuenta a Lázaro, sino que se aferró a sus riquezas y confió en ellas. Y así como este hombre, hay muchos en la tierra que confían más en las riquezas y en sus posesiones que pueden tener, que confiar en Dios, el cual creó los cielos y la tierra, el cual es el dador de la vida y traerá juicio a esta tierra. Aleluya. Mis amados, no pongamos nuestro corazón en las posesiones o riquezas, porque estas no salvan. Y debemos hacer tesoro en los cielos, como nos dice la Escritura en Lucas capítulo 12, del 32 al 34. Nos habla la Escritura: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y da limosna. Haceos bolsas que no envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. En esta historia o parábola que nos muestra la Biblia, relatada por el Señor, el mendigo llamado Lázaro no tuvo esa suerte de tener dinero. No podía comer de esos banquetes que el rico se saciaba cada día, sino que pasó hambre y más aún tenía llaga en su cuerpo, posible que le molestaran, posible que sentía dolor fuerte y los perros de ese lugar le lamían esas llagas. Nos cuenta la Biblia que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Y dice, y fue sepultado. Dese cuenta lo que habla esta parábola o historia, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Dice, y murió también el rico, dice, y fue sepultado. ¿Qué diferencia? Dice, y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos y estando en tormento, dice la Escritura, y vio de lejos a Abraham, el padre de la fe, el primer patriarca, el cual Dios llamó de la tierra de los caldeos. Aleluya. Y a Lázaro en su seno. Estos versículos destruyen por completo lo que los católicos creen, que cuando mueran van a un purgatorio. Aquí no habla de purgatorio, aquí habla de juicio. Mi amado amigo católico, déjenme decirle, mis amados hermanos y amigos, en el Antiguo Testamento, lo que era el Hades y el seno de Abraham quedaba debajo de la tierra.
o sea, los justos iban al seno de Abraham y los injustos a ese lugar de tormento llamado Hades o infierno. Y los separaba una gran cima, como lo dice el versículo 26. Y el Hades quedaba por debajo del seno de Abraham y estaba lejos, o sea, una distancia considerable, como lo dice el versículo 23. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, o sea, el rico, atormentado por las llamas que hay en ese lugar, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, como pudimos leer. Qué tremendo. Un justo juicio de parte de Dios. Porque Dios desde el Antiguo Testamento envió profetas al pueblo para que se arrepintieran de sus malos caminos. Y muchos no quisieron. Entonces cuando murieron y están en ese tormento, vieron que Dios le tenía destinado una vida mejor, libre de ese juicio de tormento, donde están ahora y podían ver, óigame bien, podían ver a Abraham y a todos los justos en su seno. Deben de estarse lamentando que no aceptaron lo que Dios les enviaba a decir por sus profetas, que se arrepintieran de sus malos caminos, donde muchas veces el pueblo de Israel se alejaba de Dios por seguir a dioses ajenos, donde Dios le mandó que no adoraran. Y también en estos últimos tiempos, mis amados hermanos y amigos, que estamos viviendo, muchos no quieren aceptar la palabra de Dios, no quieren aceptar que Cristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación, y andan en su propia concupiscencia, en fornicación, en adulterio, en hechicería, en orgía, en contienda. Pero si no se arrepienten, irán donde el rico fue, a ese lugar de tormento, en llama de fuego, a esperar su muerte segunda en el gran trono blanco, como nos describe el libro de Revelación en el capítulo 20, versículos 11 al 15. Les exhorto que lo lean. Pero cuando Cristo murió, nos habla la Escritura que descendió a la parte más baja de la tierra, Efesios 3:9, y le predicó a los espíritus encarcelados y se llevó la cautividad, o sea, los justos que estaban en el seno de Abraham, al paraíso, a ese lugar donde existen esas moradas celestiales que Dios ya de antemano tenía, y resucitó con poder para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. La gloria sea para Cristo Jesús. Aleluya. Dios le ha dado a la persona tiempo de arrepentimiento. Ha sido un Dios misericordioso que no quiere que nadie se pierda. Ha proveído salvación y vida eterna a través de Cristo. Pero muchos siguen su ego, su vida alejada de la voluntad de Dios, sus propios designios pecaminosos, porque muchos creen en fábulas e historietas que dicen que después de la muerte no hay nada. Otros creen en el purgatorio, otros creen en el karma y en diferentes doctrinas heréticas. Que un día, óigame bien, hello, un día, el día que mueran y se presenten delante de Dios, ahí se darán cuenta del error tan grave que cometieron. Pero no habrá oportunidad en ese día para arrepentimiento, ya que la oportunidad es ahora, es el tiempo de la gracia en la cual estamos viviendo, y en este tiempo maravilloso que Dios ha proveído para que el hombre vuelva a Él con un corazón arrepentido por medio de Jesucristo, el autor y consumador de la fe cristiana. Hay muchos versículos que nos hablan del infierno o lugar de tormento, y también del lago de fuego, que es la muerte segunda. Por ejemplo, Mateo 25:30 nos habla que es un lugar de lloro y crujir de dientes. Mateo 22:13, un lugar de tinieblas,
Lucas 22:13, un lugar de tormento. Según Samuel, capítulo 22, del 5 al 7, un lugar de angustia. Según Tesalónica 1:9, un lugar de eterna perdición. Apocalipsis 21:8, un lugar donde la gente es atormentada con fuego y azufre. Marcos, capítulo 9:43, un lugar donde el gusano dice no muere y no se apaga. Apocalipsis 14:11, un lugar sin reposo. Apocalipsis 20:14, un lugar que finalmente será un lago de fuego. Lucas 16:24, un lugar de desesperanza y deseo insatisfecho. Mateo 13, versículos 42 y 50, un horno de fuego. Mateo 13:49, un lugar de separación, dice. Apocalipsis 21:8, un lugar de cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Según Tesalónica 1:9, dice, un lugar excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Según Pedro, capítulo 2:4 y Judas 1:16, un lugar donde habitan los ángeles caídos. Todos estos versículos describen ese lugar donde Dios tiene destinado a todos aquellos que rechazan su gracia, rechazan al Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, su obra redentora, su sangre, que representa el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, y es para la remisión de nuestro pecado, y es por una eternidad. El que entra a ese lugar de tormento no sale. Pero para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y para aquellos que se arrepientan en el día de hoy, porque hoy es el día de salvación y aceptan a Jesús como Señor y Salvador y Redentor, haciéndolo Señor de sus vidas, el Dios de paz, el Dios de misericordia, el Dios de toda justicia, nos tiene destinado un lugar, oigan bien, un lugar en esas moradas celestiales. Y su palabra nos habla de ese lugar tan hermoso para sus hijos. Por ejemplo, primeramente en Deuteronomio 26:15, Salmo 11:4, Isaías 6:1, nos habla la escritura que el cielo es el trono de Dios. Mateo 5:12 es un galardón. Mateo 6:20, un lugar a salvo del robo y la destrucción. Lucas 15:7, un lugar de gozo. Mateo 22, versículos 29 y 30, un lugar donde no se casarán ni se darán el casamiento. Juan 14:2, una casa con muchas moradas. Aleluya. Según Pedro 3:13, una casa donde hay justicia. Apocalipsis 2:7, un paraíso. Apocalipsis capítulo 7, 16 y 17, los versículos. Un lugar donde no habrá sed, lágrimas ni calor abrasador. Apocalipsis 15:2, un lugar de victoria donde se tocarán arpas. Apocalipsis 21:2, una ciudad santa, dice. Apocalipsis 21:3, un lugar donde Dios estará con nosotros. Apocalipsis 21:4, un lugar donde no habrá tristeza, muerte ni dolor. Apocalipsis 21, versículos 11, 18 y 19 y al 21, un lugar de fulgor como de piedra preciosa, muro de jaspe y ciudad de oro puro como de cristal, dice, aleluya. Los cimientos de los muros están decorados con piedras preciosas. Las 12 puertas son 12 perlas, aleluya. Apocalipsis 21:25 dice, un lugar iluminado por la gloria de Dios. Apocalipsis 21:25, un lugar sin noche. Apocalipsis 21:27, un lugar donde no habrá ni cosas ni personas inmundas. Apocalipsis capítulo 22, del 1 al 3, un lugar de vida y sanidad. Apocalipsis 22:5, un lugar donde Dios reinará para siempre. Aleluya. Mis amados hermanos y amigos, usted tiene en sus manos la decisión. ¿A qué lugar usted quiere ir? ¿Al cielo o al paraíso? Donde Jesús le dijo al malhechor en la cruz, en Lucas
capítulo 23, versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O al infierno, donde el rico, cuando murió, fue sepultado sin ninguna opción de elegir y se vio en ese lugar de tormento llamado infierno. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, nos habla la Escritura: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el 29, y lo que hicieron, dice, y el 29, y lo que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hoy es día de salvación y Cristo es tu respuesta. Solo hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Déjame decirte que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Cristo te liberta de la potestad de Satanás. Cristo te liberta de la ley del pecado y de la muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8:2. Porque la ley del Espíritu en vida de Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y antes de terminar, quiero leer el versículo 28 de Hebreo, capítulo 9, ya que el 27 que leímos terminaba en una coma, y solo lo voy a leer. Y dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dice, para salvar a los que le esperan, los que se han apartado para Cristo, los que no han negado su nombre, los que ponen por obra su palabra, los que caminan en santidad, los que son luz en medio de tinieblas y aborrecen el pecado. Mi amado amigo, ¿quieres aceptar a Jesús hoy día? ¿Quieres arrepentirte de tu pecado en estos momentos? Mira bien, hay un lugar en el cielo para los que aceptan a Cristo, que es llamado el paraíso. Pero hay también un lugar de tormento para los que no aceptaron el Evangelio, no aceptaron al Hijo de Dios. Y hoy es día de salvación. Si quieres aceptar a Jesús hoy día, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco delante de ti mi pecado y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Y creo que tú moriste por mis pecados, derramando tu preciosa sangre para hacer remisión por ellos y resucitarte para mi justificación. Y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y por tu misericordia, hazme nacer de nuevo y guíame por medio de tu Santo Espíritu a caminar una vida en santidad agradable para ti. Amén. Si has hecho esta oración, déjame saber en los comentarios con tu nombre para orar por ti. Busca una iglesia de sana doctrina para que comience a escuchar la palabra de Dios y así pueda caminar conforme a la voluntad de Dios. También para aquellos que quieren restaurar su relación con Dios, ya que se alejaron por algún motivo, hoy es día de restaurar tu relación con Dios, mi amado hermano. Pídele perdón a Dios de corazón, porque abogado tenemos, que Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe cristiana. Dios le bendiga en gran manera. Espero que esta pequeña palabra haya sido de bendición para su vida y para su entera edificación. Gracias, Padre mío, por esta palabra, que no regrese vacía. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos ayude a caminar bajo tu voluntad. Y aquellos
que se han arrepentido y que han aceptado a Cristo, ayúdalo a seguir caminando conforme a tu plena voluntad, en santidad, consagrado para ti, alejado de todo pecado, alejado de la inmundicia del mundo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos y amigos que se han suscrito a este canal Defensa de la Fe Cristiana. Que Dios bendiga su vida, su familia. Y que un día, cuando sea la iglesia arrebatada, nos podamos ver todos en ese lugar, allá arriba, en el paraíso, por una eternidad, a estar con Cristo Jesús. Dios le bendiga.